Y cuando ya subí al bus, la cobradora en ese entonces me dijo, es que pensé que ibas a subir a vender caramelos. Yo tengo el orgullo de trabajar no solamente en Exitosa, sino al lado del único invidente que es un productor de deportes en el mundo. Él es Juan Pablo Torres y lo conocemos todos como JPT. Y yo en algún momento me ha gustado, he querido preguntarle muchas cosas a JPT, pero a veces me he quedado corto y le digo no, porque lo que hacemos acá es trabajo, 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 y a veces no nos conocemos entre los colaboradores, ¿verdad? Y nos falta a veces esas cosas que comúnmente los amigos hacen. Acá no todos somos amigos, somos colaboradores, ¿no? Trabajamos bien, por supuesto, ¿no? No tenemos muchas diferencias, todos somos profesionales, pero a mí me llama mucho la atención cómo trabaja JPT. JPT para mí no es un invidente y muchos no creen que JPT sea invidente, porque JPT tiene una visión tremenda y el año pasado, conversando con la producción, dijimos y le consulté a JPT, a Juan Pablo Torres, voy a hacer una secuencia contigo, le voy a llamar La mirada de JPT. Y el eslogan dice, perdió la visión a los 2 años, perdió la vista a los 2 años, pero no la visión para superarse. Y precisamente para hablar de eso está con nosotros Juan Pablo Torres, más conocido como JPT. JPT, ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. Tito, ¿qué tal? Gracias por la invitación acá a la hora de volante. Un gusto estar contigo y compartir por primera vez al aire, ¿no? Eso, sí. En una entrevista, en una conversación. Muy, muy agradecido por la invitación. JPT, tú sabes que La Hora del Volante es un programa netamente de transporte. Sí, claro. Entonces, yo es la primera vez que tengo a una persona con discapacidad en el programa. He conversado en algún momento con un psicólogo, ¿no? Para hablar Ujú. de un tema puntual, pero te convoqué a ti para que me cuentes un poco cuáles son aquellas dificultades que tú tienes como persona con discapacidad en el transporte. ¿Tú todos los días te movilizas en un bus? Sí, 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 sí. Todos los días vengo acá a trabajar en bus y a distintos lugares me traslado en bus. Por ahí algunas ocasiones con aplicativos de taxi y eso, pero más me transporto en transporte público, ¿no? Valga la redundancia. Y yo te pregunté hace un par de días, ¿tú tienes tu carnet de Conadis? Y me dijiste, sí, sí tengo mi carnet de Sí, Conadis. claro. ¿Y lo utilizas en el transporte público? Y me dijiste no. ¿Por qué? Porque, o sea, la ley nos respalda a las personas con discapacidad a usar nuestro carnet y no pagar pasaje con ello, pero sabemos que si comenzamos a usar una misma ruta el carnet, ¿no? O sea, ya la gente, los choferes nos van a conocer y no van a parar para recibirnos o para recogernos y transportarnos, ¿no? Se O van de sea, frente. se van a ir de frente, entonces nos va a complicar eso y vamos a estar mucho más tiempo, vamos a perder mucho más tiempo, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, prefiero pagar mi pasaje, la verdad. De ida y vuelta. Sí, 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 porque, o sea, no hay alguien que ponga, que regule eso, ¿no? O que verifique Los derechos. que los transportistas cumplan con este deber, con esta ley, ¿no? ¿Y alguna vez te ha pasado? ¿Te has quejado? ¿Has denunciado? ¿Has llamado la atención? Sí, 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 algunas veces, ¿no? He llamado a las empresas de transporte y eso, pero queda en nada, ¿no? Como la mayoría de cosas aquí en el país, queda en saco roto, como se dice, ¿no? O sea, te atienden, te dicen, sí, vamos a conversarlo y no sé cuánto, pero de ahí nada, ¿no? O sea, no hay mayor resolución sobre el tema. JPT, ¿tú eres invidente de nacimiento? Perdí la vista definitivamente a los 2 años y 10 meses. ¿Por alguna Sí, un enfermedad? retinoblastoma, que es un cáncer a la retina, que me detectaron al año y 6 meses. En los dos ojos. Sí, sí. Primero me detectaron el ojo derecho, me operaron con una oclusión del órgano y trataron de salvarme el ojo izquierdo, pero con baño de cobalto y esas cosas, pero no pudieron salvarlo y me tuvieron que operar a los 2 años y 10 meses. ¿Y recibiste quimioterapias y todo eso? Sí, sí, sí. Radioterapia básicamente, crioterapia también. Ujú. Y tú llevaste, digamos, tu educación inicial, primaria, un colegio regular.
Hasta cuarto de primaria inicial y hasta cuarto de primaria lo hice en un colegio especial en Surco, el San Francisco de Asís, un colegio para personas con discapacidad visual. Y ya en quinto de primaria me integré a un colegio regular con personas que sí con chicos que sí veían, ¿no? Que era por Breña, por donde yo vivía en aquel entonces. Hasta cuarto de primaria, tú aprendiste El lenguaje braille, claro, el braille, a usar el ábaco para poder sumar, restar, ¿no? Y algunas cuestiones adicionales, ¿no? Que se llamaban, por ejemplo, los cursos de actividades de la vida diaria, ¿no? Que me enseñaron, pues, a poder movilizarme con el bastón, ¿no? A hacer distintas cosas, ¿no? Tender mi cama y todas esas cosas que me enseñaron ahí, ¿no? Eso fue hasta el cuarto año de primaria. Claro, Y a partir del quinto grado de primaria en un colegio regular. sí, ¿En qué colegio? en el Luz Casanova de Breña. ¿Y tú tenías a la mano también el sistema braille para los cursos? Sí, yo siempre hasta la universidad usé el braille, y siempre con la ayuda de algún compañero o algo para que me dicte lo que salía en la pizarra. Bueno, en la universidad era un poco más fácil porque en la universidad uno apunta lo que el profe habla, ¿no? O sea, toma apuntes básicamente más que copiar todo, ¿no? ¿Y Entonces, en la primaria hasta sexto grado y luego la secundaria jalaste algún curso? no, ¿Aprobaste todas las materias? sí, sí, sí. Y en la universidad yo estudié en la Garcilaso y fui becado toda la carrera por mis notas, por tercio. Ah, encima estuviste en el tercio superior. Sí, Eras un capo, JPT. más o menos. ¿Y Más o menos. en qué momento te nace la afición, la vocación por el deporte, por el fútbol, básicamente? Siempre, o sea, yo de chiquito me gustaba mucho el deporte, ¿no? Me hice hincha de Sporting Cristal por mi papá, ¿no? Entonces siempre me sentaba con mis hermanos, bueno, ella veía la tele y yo le escuchaba los partidos, ¿no? Porque tengo un hermano que es de la U, el otro es de Alianza, entonces ahí se peleaban y todo, y yo escuchaba, me gustaba el fútbol. Trataba de involucrarme también en el patear una pelota y esas cosas. Después ya conocí lo que eran los balones adaptados, ¿no? Para personas con discapacidad visual. Pero siempre me gustó el deporte. Y hasta que cuando estaba en la universidad, pues escuchaba todos los programas deportivos y escuchaba Fútbol en América Radio, que en ese entonces que estaba en Radio Miraflores con Gonzalo. Y bueno, un día lo llamé para pedirle una oportunidad de prácticas y me acogieron los chicos con Jan Rodríguez, que estaba en ese entonces también, por ejemplo, y desde ahí trabajo con el plantel, ¿no? ¿Y desde qué edad eres hincha de Cristal? Desde que tengo uso de razón, como 5 te digo. 6 años. Sí, claro, por mi viejo, ¿no? O sea, yo soy de la generación del tricampeonato, entonces ¿Qué desde ahí... campeonato estamos hablando? 95, 96. 94, 95, 96. Claro. Claro. ¿Quién fue el mejor jugador de ese tricampeonato, JPT? Bueno, teníamos al Chorri, teníamos a Solano, o sea, Flavio. a Flavio también, ¿no? El goleador, o sea, era un gran equipo. Solano, antes que se vaya a Boca, Argentina. claro. Sí, sí. ¿Cómo se nota que eres Cristal, JPT? Esa época fue buena, ¿no? Muy buena de Cristal. Sí. ¿Esa fue con Oblitas o Marcarían? Hasta el 94-95 y parte del 96 fue con Oblitas, termina Marcarían en el 96 ya con el tricampeonato, ¿no? Y de ahí en la Copa Libertadores en el 97. Claro, que por un gol no salimos campeón, ¿no? Claro. Empatamos allá con Cruzeiro. No, nos ganan allá. Empatamos acá y nos perdón. ganan allá. Claro. Nos ganan 1-0, creo ya. Sí. Claro. Esa fue la mejor época, ¿no? De Cristal, ¿te parece? Sí, la época de los 90, donde cogió su mayor hinchada, ¿no? De ahí fue ganando hinchada más que todo en esa época, ¿no? Porque obviamente se sabe que los más populares son la U y Alianza, pero Cristal fue cogiendo su hinchada en esos tiempos, ¿no? JPT, y cuando tú estabas en el colegio también te movilizabas en transporte público. Sí, hasta tercero de secundaria, mejor dicho, hasta cuarto de primaria, cuando estaba en el colegio, porque yo vivía en Breña y me iba a Surco, siempre me llevaba mi papá o mi mamá, ¿no? O por ahí mi hermano me iba a recoger y eso, ¿no? Siempre andaba con una persona, pero ya cuando me integré al colegio regular, a partir de segundo de secundaria, ya me comencé a movilizar solo, ¿no? Porque ya usaba el bastón y eso, entonces ya me comencé a movilizar solo. ¿Y te ceden el asiento cada vez que subes a un bus? Por lo general sí. Por lo general sí. Ha habido casos que no, que bueno, me he tenido que sentar en otro lugar, pero por lo general sí.
En eso no, ¿Y has no encontrado me pone. pasajeros que se solidarizan contigo, que llaman la atención a alguien que se hace al dormido Sí, o que no quiere sí, pararse? sí, en ese sentido sí. Lo del asiento, en ese sentido sí. Sí he tenido la oportunidad de siempre encontrar asiento, ¿no? ¿Alguna anécdota que recuerdes de discriminación que te haya causado Sí, indignación, rabia, y que digas, oye, ¿esto por qué debe suceder acá? sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en cuarto de secundaria, o sea, estudiaba igual en el colegio de Breña, pero los sábados iba por ahí a por decirlo, un apoyo que me daban en el otro colegio en Surco, ¿no? Y iba los sábados hasta allá. Entonces ya me movilizaba solo y iba a tomar el bus y el bus cerró la puerta, ¿no? Y después la gente lo paró y cuando ya subí al bus, la cobradora en ese entonces me dijo, es que pensé que ibas a subir a vender caramelos, Oh, ¿no? Y eso sí me pareció, no porque sea una ofensa vender caramelos ni nada, sino claro. porque, o sea, si las personas con discapacidad quieren subir a trabajar, porque eso es un trabajo, no les permite, ¿no? Ujú. O sea, con el miedo de que se vaya a caer y que no sé cuánto, y no se les permite trabajar a las personas con discapacidad en los buses, ¿no? Bueno, sé que algunos municipios tienen la ordenanza de prohibir el comercio, ¿no? El comercio en los buses y en el transporte, pero igual hay gente que trabaja con eso, ¿no? O no vendiendo, de repente cantando y esas cosas, ¿no? Ujú. Pero ¿Y le dijiste algo? sí le llamé la atención porque le dije que todos teníamos derecho a trabajar así como ellos, ¿no? Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y otra anécdota, otro caso? Bueno, cuando están los buses en correteo, ¿no? No paran. ¿No? Y piensan que uno se va a demorar mucho por la hora de subir o que no van a poder arrancar rápido para trasladarse, ¿no? Para seguir su recorrido y piensan que una persona con discapacidad los va a demorar mucho, ¿no? Mm. O sea, sí hay casos. ¿Y alguna vez te has pasado de paradero Sí, claro. por este correteo? Por el correteo o porque me quedo dormido también a veces, ¿no? ¿Y Pero cómo sí, sí, haces? sí. ¿Cómo haces? ¿Le dices al cobrador, le dices, oye, yo bajo a entrar al No, por lo paradero? general ya conozco las rutas, ¿no? Por las que voy, salvo cuando sea un sitio ¿Cómo nuevo. conoces? ¿Vas escuchando? Sí, me voy adaptando con el transcurrir de los viajes. Por el Voy tiempo. tiempo, curvas, Mm. rompemuelles, todas esas cosas me sirven para ir sabiendo ya dónde tengo que bajar o por qué sitio estamos y esas cosas, ¿no? O sea, todo es un indicador, ¿no? Para poder guiarme. ¿Qué indicadores has podido desarrollar, JPT, ante la falta de la visión? El oído, la ubicación, creo que son Increíble lo que buenos dices, sentidos. ¿no? Sí, Rompemuelles y curvas. O sea, sí, tú sientes las curvas y claro, sientes, bueno, los rompemuelles los sentimos de hecho, pero las claro. curvas Claro, no me cuando el imaginaba bus yo. hace la curva, sí, claro. Ah, mira. Claro, claro. Se siente, ¿no? Es un buen indicador para ti que ya estás Sí. llegando. Y hablando justamente de transporte, creo que algo que nos ha perjudicado especialmente a las personas con discapacidad visual, creo, es esto de que ya no haya cobradores, ¿no? En los Ah, buses. eso. Porque ya no, o sea, tenemos que estar parando todos los buses y preguntar, ¿vas por tal lado o vas por tal lado? O sea, no, antes era pues, tenías el cobrador que te indicaba la ruta y sabías que ese bus tenías que subir, ¿no? Claro, ahora no. Entonces ahora no, ahora o se te pasan o tienes que esperar que alguien te ayude para tomar un bus, ¿no? O sea, en ese sentido sí hemos perdido algo de independencia, ¿no? Ahora, ¿la tecnología JPT para ti significa una dificultad? ¿Te ha dificultado la vida o al contrario? No, sí se me ha adaptado muchísimo, ¿no? O sea, ahora puedo usar un celular, la computadora, o sea, todo tiene adaptación Tú ya ahora, tienes ¿no? Twitter, tienes Facebook, tienes todo, Sí, 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 todas las redes Instagram, sociales, todo, sí, Instagram. sí, sí, claro. ¿Y cómo lo dominas? ¿Cómo aprendes? Bueno, primero con la computadora, se empieza con la computadora porque las computadoras se pueden adaptar programas, tanto el JAWS o el NVDA, que son lectores de pantalla, como se les conoce, Ujú. ¿no? Que todo lo que aparece en la pantalla te lo trasladan en En voz, voz. Mm. ¿no? Entonces, y con el conocimiento del teclado lo vas manejando, ¿no? Porque no usamos el mouse, simplemente usamos las flechas direccionales y el enter y el tab y esas cosas para poder encontrar las cosas que queramos, ¿no?
Entonces, primero con los computadores y ya luego con los smartphones, cuando se dieron a conocer los smartphones, ¿no? Porque tienen en la sección de accesibilidad el atajo para personas con discapacidad visual. En cuanto a Android, el Talkback, como se llama la aplicación. Y en el caso de iOS es el VoiceOver, ¿no? Que es igual, son lectores de pantalla y te permiten, pues, usar los celulares, ¿no? Entonces... Claro, cuando tú recibes un mensaje, por ejemplo, en el WhatsApp, tú ya sabes de quién es. Sí, claro. Porque el aplicativo te dice... Claro. Mensaje de tal persona. Sí. Y si es un mensaje en texto, te lo cambia a voz, ¿no? Claro, me lee el mensaje o si me dice, o es un mensaje audio, me dice, es un mensaje de voz de tal persona, ¿no? Y todas las personas con discapacidad visual como tú han dominado o dominan la manera como tú lo haces. ¿Te cuentan o tienen dificultad? Depende, ¿no? O sea, hay gente... ¿Pero de qué depende? ¿Por qué tú eres tan capo con esas cosas, JPT? No sé, creo que ya por propia... por la chamba también, ¿no? Por el día a día, claro, ¿no? Tengo que meterme, navegar y todas esas cosas, entonces ya uno se va adaptando, ¿no? O sea, tanto repite uno los procesos que se va adaptando a las tecnologías y eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, estos kioscos tecnológicos o digitales para cargar o recargar la tarjeta del Metropolitano, ¿tú has tenido problemas si llegas solo y no hay nadie que te ayude? Sí, porque tienes que esperar de todas maneras que alguien te ayude, ¿no? Claro. ¿Qué otras cosas más consideras tú que faltan, por ejemplo, en el lado del transporte para facilitarte, digamos, la vida o el día a día? Hablando justamente de estos transportes como el Metropolitano, ¿no? Los corredores, tienen un sistema de audio, ¿no? Que te permite saber en qué estación vas a bajar o qué estación viene. Entonces vas teniendo tu recorrido en la mente y vas estando pendiente, ¿no? Porque si bien es cierto para las personas que pueden ver, salen los letreros luminosos, pero el audio a veces lo bajan, ¿no? Entonces a veces tienes que recurrir a la ubicación, así como te digo, ¿no? Las curvas o determinadas cuestiones que ya conoces en la ruta para poder ubicarte. Ahora, pero ese sistema lo tenía el Metropolitano, pero creo que ya no lo tiene, creo que ya está desactivado. Yo me subí a un Metropolitano hace una semana. No, yo creo que le bajan el volumen. O sea, yo creo que le bajan el volumen porque, o sea, sí, en algunos buses sí lo tienen activo, en buen volumen, en otros lo tienen en medio, a veces le bajan el volumen. Entonces, creo que pasa por ahí. Ahora, ¿tú consideras que todos los buses del transporte tradicional deberían tener este sistema, digamos, de aviso para las personas con discapacidad visual como tú? Sí. Sí, creo que... Claro, te van marcando, te van avisando los paraderos, cosa que tú te facilita, digamos, el día a día, ¿no? Sí. Entonces, deberían tener eso. Y como te digo, para las personas con discapacidad visual sería buenísimo. Yo sé que las ordenanzas y eso no están de acuerdo, pero sería buenísimo que vuelvan los cobradores para la mayoría de rutas, ¿no? Porque ahora por lo general son chofer cobrador, ¿no? En cuanto a los transportes públicos de las líneas tradicionales, ¿no? ¿Y qué debe mejorar en ese aspecto? Es decir, si un chofer cobrador ve a una persona con discapacidad, debe detenerse y preguntarle y decirle ¿a dónde vas? Claro, sería bueno también, sino que haya esa capacitación, ¿no? Para la inclusión, o sea, que eso también sea como una norma, ¿no? Que estén capacitados para incluir a todas las personas. Y que el transporte también, bueno, yo te hablo de mi caso de las personas con discapacidad, pero las personas que van en silla de ruedas, por ejemplo, se les hace muy complicado ir en un bus porque no están adaptados. Salvo el Metropolitano o los corredores, los buses tradicionales no están adaptados. O sea, me contaba, por ejemplo, la vez pasada un compañero que estuvo en Estados Unidos, ¿no? Que trabaja también con nosotros, que es Jimmy Rabanal, se fue a Estados Unidos y los buses paran en Estados Unidos en las estaciones y todos los buses como que descienden o como que las llantas se esconden, no sé cómo explicarlo, pero que se ponen al nivel de la vereda para que las personas con silla de ruedas puedan subir, ¿no? Y esto no hay aquí, solo en el Metropolitano, ¿no? Por la vereda que salta y está todo cuadrado para eso, pero los buses tradicionales no lo tienen. Entonces las personas con silla de ruedas
tienen que tomar taxis y esas cosas. Entonces, hay muchas veces que la gente no tiene el dinero, la capacidad económica para poder trasladarse de esa manera, ¿no? Entonces, eso también es inclusión, eso también se tendría que analizar, ¿no? Poco se ha hecho al respecto, ¿no? Muy poco, muy poco. ¿Algunas rampas hay para Sí, personas? pero hay algunas rampas que son muy pronunciadas y que Claro. también necesitan ayuda porque si las bajan, se van en pique, Claro. ¿no? Y terminan en la pista, entonces, caídos. Entonces, hay que reorganizar todo el sistema. O sea, por ejemplo, las líneas podotáctiles que tiene las estaciones del Metropolitano, muchas veces están cubiertas por las rejas estas que usan para las colas, Claro. ¿no? Entonces, las personas con discapacidad visual que usamos esa línea justamente para guiarnos, o nos golpeamos o tenemos que salirnos de las líneas o nos chocamos con la gente y esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso, no sé si la gente no tiene conocimiento, porque se supone que si él pertenece a la ATU, deberían tener una capacitación para ello, ¿no? Y entonces, pero no, las rejas están sobre las líneas podotáctiles, por ejemplo, y eso nos obstruye el paso, ¿no? Eso nos sirve como guía y terminamos obstruyéndonos o golpeándonos, ¿no? ¿Alguna anécdota de algún compañero con discapacidad visual que te haya llamado mucho la atención? Sí, o sea, hay compañeros que, como te digo, como en mi caso que me ocurrió, no los dejan subir, no, o cuando presentan su carnet con AIS, le dicen, no, esa ley no existe, y esa ley sí existe, ¿no? O sea, hay muchas cosas de ese tipo que no... Creo que los mismos transportistas no están capacitados en cuanto a los roles que tienen que cumplir, a los deberes, ¿no? Y eso creo que es un problema. A ver, ¿por qué ya no sale la mirada de JPT? ¿Qué tal cambio de temas? No, vamos a volver pronto. Claro, esta semana volvemos para poder comentar un poquito del deporte y que la gente también conozca nuestra opinión sobre los temas. Ha sido muy difícil para ti, JPT, entender cómo es un partido de fútbol. ¿Cómo entiendes tú un partido de fútbol? ¿Cómo yo creo o entiendo que tú todo te imaginas, ¿verdad? Sí, claro. Todo te imaginas y tanto así que tú escuchas y lo describes y lo narras, ¿no es cierto? Sí. Que con el borde interno, con el borde superior o de chalaca, ¿no? De hecho, que eso tiene que ver con la experiencia, también con la práctica y con el día a día, ¿verdad? Sí. Y tú sabes que eres el único productor invidente en el mundo. Lo escuché cuando grabaron la promo de La Mirada, no lo sabía, y ahí me enteré. Y sí, es un poco de experiencia, o sea, tengo ya 17 años en esto, entonces ya es un poco de experiencia, de escuchar siempre el fútbol, de conocer a los entrenadores, ¿no? De sus sistemas y esas cosas. Entonces me permite poder opinar en cuanto a la planificación de un partido y todos los detalles de un partido ya habiéndose jugado, ¿no? ¿Y la información cómo la captas? ¿De textos lo conviertes en audios? Sí, con el celular o con la computadora en casa, voy navegando con ello y pues voy captando información, los temas, las noticias, ¿no? Con el Twitter, ¿no? Y aparte con las fuentes que uno puede tener para determinadas cuestiones. Para ti, ¿más importante es escuchar un partido de fútbol en radio o por televisión? Yo lo escucho en los dos, ¿no? Lo escucho en tele y en radio. Obviamente en tele los narradores son más limitados y más lentos, ¿no? Claro, son más pausados porque se apoyan en la imagen, ¿no? Exacto. En radio es un poquito, o tiene que ser un poquito más descriptivo. Es claro, descriptivo. Porque no solo para nosotros, o sea, el que va en el auto, por ejemplo, que es nuestro público, en Exitosa Deportes, por ejemplo, tiene que ser restrictivo porque él quiere saber dónde está la pelota, ¿no? O sea, no solo quién la tiene, sino por dónde la tiene, en qué lugar de la cancha, ¿no? Claro. Porque tú puedes decir, la tiene, no sé, Joao Grimaldo de Cristal, pero ¿dónde está? No sabes si está en su campo, está en campo rival y todas esas cosas. Entonces, es mucho más descriptivo, ¿no? O sea, para nosotros, las personas con discapacidad, escuchar a un narrador de radio es mejor que escuchar a uno de tele, pero yo escucho a los dos. Y afuera, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué programas te llaman la atención mucho de deporte? Bueno, por lo general uno seguía mucho de Argentina, pero también veo el Chiringuito de España, ¿no? Que tiene muy buenos debates y tiene muy buena información también.
No, escucho pues Cadena Cope, escucho Radio Marca, ¿no? De España para información de Europa. En Argentina igual, La Red o Mitre o Continental, ahora está D-Sports también radio, o sea, hay distintas radios por país o programas, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus retos, JPT? ¿Qué más te gustaría hacer? Pues trabajar un poquito más en esto que veníamos conversando, ¿no? De la inclusión, Ujú. ¿no? De dar a conocer los problemas que pasamos las personas con discapacidad para que la sociedad pueda entender un poquito más de qué se trata, ¿no? Hay mucha gente que yo te aseguro que no sabe para qué sirven las líneas podotáctiles que justamente comentábamos, ¿no? Claro. Entonces, dar a conocer un poquito más, o sea, hay que hablar un poquito más de este tipo de inclusión, ¿no? Las personas con discapacidad en general, no solo las visuales, sino en general, o sea, mis compañeros en silla de ruedas o las personas que usan muletas o las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces hay que tener todo ese tipo y hablar de ese tipo de inclusión y sí, me gustaría hablar un poquito más de eso cada vez que se pueda, ¿no? Ujú. ¿Han resuelto algún tema de las personas con discapacidad los congresistas actuales y de antaño? No, por lo general no, hay muchos que entran, ¿no? Con ese tema de vamos a trabajar por las personas con discapacidad y Cortecho, el no, sí, Angelito. claro, claro, y no, la verdad que no se ha hecho mucho, ¿no? O sea, se han logrado las leyes, pero nadie las cumple, ¿no? O sea, Mm. hay, por ejemplo, la ley de inclusión laboral, Ujú. ¿no? Que ni las mismas empresas públicas o los sectores públicos lo cumplen. Mm. Entonces, o sea, están las leyes, pero nadie vigila que se cumplan, ¿no? Un porcentaje de personas con discapacidad en sus planillas, ¿no? Sí, sí, Claro. en caso de empresas privadas es el 3% y en empresas públicas o sectores públicos es el 5% del 5%. personal. Sí. JPT, ¿y te gustaría incursionar en política? Lo pensé hace un tiempo, pero lamentablemente con todos los hechos que se están dando, que así tú no tengas mucho que ver, igual te Te terminas meten en el manchando, saco. ¿no? Te termina manchando, se ve menguada tu imagen y todas esas cosas, ¿no? Entonces, lo pensé, creo que puedo hacer más de este lado, ¿no? De la prensa Ujú. y trabajar más de este lado.